el 16 de febrero de 1923. Howard Carter y su equipo abrieron la cámara funeraria sellada de Tutankamón. Después de descubrir la tumba a finales de 1922, encontraron la momia del joven faraón, adornada con una asombrosa colección de objetos funerarios, incluyendo más de 5,000 artefactos que habían permanecido intactos durante más de 3,000 años. Entre los objetos más notables se encontraba una daga de hierro con un mango de oro y una funda de oro decorada, colocada sobre el muslo derecho del rey, dentro de las envolturas de lino de su momia. Una posición que destacaba su importancia. El hierro era escaso en Egipto durante el siglo XIV Testaniada. Sí. Y casi todos los objetos de hierro de esta época eran ceremoniales y hechos de hierro meteórico, conocido en los textos egipcios como hierro del cielo. Un análisis científico moderno, publicado en 2016, confirmó que la daga de Tutankamón provenía de un meteorito, explicando tanto su material excepcional como el alto nivel de artesanía, aunque ningún texto antiguo describe específicamente el papel simbólico de la daga. El hierro meteórico estaba asociado con orígenes celestiales y poder divino, lo que hacía de la hoja un objeto prestigioso y significativo en el entierro de un rey. Su presencia refleja tanto el significado ritual de los materiales exóticos en los entierros reales, como las avanzadas habilidades metalúrgicas de los artesanos que dieron forma a este raro hierro extraterrestre en uno de los artefactos más icónicos jamás encontrados en una tumba egipcia. El descubrimiento del tesoro real, la tumba TT320 en Deir el-Bahri, es uno de los eventos más significativos de la arqueología egipcia. Fue encontrado por primera vez alrededor de 1875 por la familia Abd el-Rasul, quienes retiraron artículos para vender, y su existencia se hizo conocida por las autoridades en 1881, cuando Emile Brugsch y Ahmed Kamal entraron al pozo e identificaron el lugar como un extraordinario sitio de reentierro. Dentro de la tumba se hallaron más de 40 momias de importantes gobernantes y familiares del nuevo reino, incluyendo a Seqenen-Retao, Amose-Pistoin, Tutmosis-Treto, Seti-Quito y Ramsés, quienes fueron colocados allí por sacerdotes de la Bentimushina dinastía que intentaron protegerlos de siglos de saqueos en las tumbas. Los sacerdotes volvieron a envolver los cuerpos y reunieron cofres, papiros, frascos canópicos y objetos rituales en TT300 como parte de este esfuerzo. Una vez que el tesoro fue exhibido en el Museo Bulak y más tarde en el Museo Egipcio de El Cairo, ganó atención mundial. Lejos de ser una fosa común, fue un santuario que preservó a los ancestros reales y permitió a los estudiosos investigar la historia dinástica, las prácticas de embalsamamiento y las inscripciones que de otro modo se habrían perdido. Si te ha gustado este video, dale un like para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si lo estás viendo desde tu teléfono, toca el botón de hype justo abajo. En 2016, arqueólogos checos del Instituto Checo de Egiptología descubrieron un barco de madera excepcionalmente bien conservado, de aproximadamente 18 metros de largo, en Abu Sir, una importante necrópolis del antiguo imperio situada entre Giza y Saqqara. El barco fue encontrado junto a una gran mastaba que pertenecía a un alto funcionario del final del tercer milenio A. Sí, y su conservación fue sobresaliente, con gran parte de la madera antigua aún intacta, aunque los entierros de barcos suelen asociarse con los reyes, como los famosos barcos solares de Keops. Este hallazgo demostró que los individuos de élite no reales también participaban en elaboradas tradiciones funerarias que incluían embarcaciones destinadas a servir al difunto en la vida después de la muerte. La presencia del barco en Abu Sir es coherente con el papel del sitio como un área funeraria real y de élite, proporcionando valiosa información sobre las prácticas funerarias y la jerarquía social del antiguo imperio. En lugar de plantear un misterio sobre los plebeyos o entierros equivocados, hoy en día, la Gran Esfinge es uno de los monumentos más icónicos del antiguo Egipto, tallada directamente de la roca caliza natural de la meseta de Giza alrededor del 2520 Oasia. Sí, como parte del complejo de la pirámide del rey Kefren. Aunque su cuerpo masivo se extiende a lo largo de 73 metros,
Pasó la mayor parte de su larga historia enterrada bajo las arenas del desierto, con solo la cabeza visible. Una imagen familiar en los primeros bocetos de los viajeros y en la expedición francesa de 1798, dirigida por Napoleón, cuyos estudiosos produjeron algunos de los primeros dibujos científicos del monumento. Durante el siglo XIX se realizaron desbroces esporádicos, pero la primera excavación moderna completa fue realizada por Émile Baraïse entre 1925 y 1937, revelando la estatua completa con cuerpo de león y exponiendo características arquitectónicas que la vinculaban de manera inequívoca al reinado de Kefren, incluyendo templos asociados construidos con bloques extraídos directamente de la zona de la Esfinge, aunque algunas teorías modernas han propuesto que la Esfinge podría ser mucho más antigua, citando lecturas selectivas de patrones de erosión o la estela del inventario no histórica. Los estudios geológicos y arqueológicos demuestran consistentemente que el desgaste sigue la estratigrafía natural de la caliza y los patrones del viento típicos de la meseta de Giza, y no el intenso clima lluvioso de una era prehistórica. Las inscripciones del Imperio Nuevo en adelante describen a la Esfinge como una figura venerada de guardián, mientras que la evidencia de marcas de cantera, alineación arquitectónica y detalles estilísticos demuestran que fue concebida como parte de un complejo real coordinado de la Cuarta Dinastía. ¿Qué piensas? ¿Debería aceptarse la Esfinge como un monumento de la Cuarta Dinastía? ¿O crees que podría ser más antigua de lo que sugieren las pruebas? Vamos a discutirlo en los comentarios. Según los registros dejados por los antiguos egipcios y otras culturas tempranas, los historiadores han sabido durante mucho tiempo de varias ciudades egipcias que parecían haber desaparecido sin dejar rastro. Uno de los hallazgos más emocionantes en Egipto en tiempos recientes fue el descubrimiento de los restos de la ciudad de Iten, que se encontraron en la arena en el lado occidental de Luxor durante una búsqueda del templo funerario de Tutankamón. Las excavaciones comenzaron a finales de 2020, y el sitio ha mostrado estar sorprendentemente bien conservado. Parece haber sido el centro más grande de administración y producción en esa parte del imperio egipcio, fundada hace unos 300-400 años. Durante el reinado de Amenhotep XIII, recibió el nombre del dios solar Ate. Los investigadores han revelado hasta ahora la zona norte del cementerio de la ciudad, con distritos claramente definidos y un camino de muros de ladrillos de barro que alcanzan hasta 3 metros de altura. Se han encontrado muchos objetos, incluidos herramientas, anillos, amuletos y jarras dentro de los edificios, junto con una panadería con hornos y varios templos. Las vistas desde arriba muestran que aún queda mucho por descubrir, pero ya se la está describiendo como el segundo mayor hallazgo después de la tumba de Tutankamón. Está ofreciendo una nueva visión de la sociedad egipcia y de la vida cotidiana de las personas comunes en el imperio. Y muchos esperan que el gran número de objetos descubiertos hasta ahora sea solo el comienzo. La tierra de Egipto era mucho más verde en tiempos antiguos de lo que es hoy. Pero aún así, las personas tuvieron que crear formas de trasladar el agua a los lugares que más lo necesitaban. A menudo cavaban canales sencillos como los que se utilizaban en otras regiones de esa época. Pero también construyeron pasajes subterráneos extremadamente complejos. Un hallazgo realizado a finales de 2022 mostró cuán avanzadas eran sus habilidades de ingeniería. Mientras exploraban una zona debajo del templo, en la antigua ciudad de Taposiris Magna, ubicada al oeste de Alejandría, los investigadores descubrieron un enorme túnel de unos 1.280 metros de largo y de 2 metros de altura. Estaba enterrado a unos 20 metros de profundidad y habría transportado agua para hasta 20.000 personas cuando estaba en funcionamiento. Lo que sorprendió a los expertos fue que coincidía estrechamente con un famoso túnel de agua en la isla griega de Samos, que ha sido considerado uno de los grandes logros de ingeniería del mundo antiguo. Dado que el túnel egipcio parece ser más antiguo, muchos creen ahora que el diseño comenzó en Egipto y que túneles similares pudieron haber abastecido de agua a otros grandes asentamientos. Podemos aprender mucho sobre lo que comían los antiguos egipcios al observar los cultivos que crecían en su región y los animales que criaban. Sin embargo, un equipo de la Universidad de El Cairo hizo un hallazgo inesperado en una tumba en la ciudad de Saqqara,
que mostró que los egipcios podían transformar ingredientes básicos en alimentos que se asemejan a los que usamos hoy en día. El hallazgo fue un trozo de lo que ahora se considera el queso sólido más antiguo jamás descubierto, estimado en unos 2,600 años de antigüedad. Fue almacenado en una jarra dentro de la tumba de Ptames, un importante funcionario, y tenía una apariencia seca y blanca. Los investigadores recolectaron muestras para pruebas químicas, que revelaron proteínas vinculadas a la leche de vaca y posiblemente de oveja o cabra. Esto significa que probablemente era similar al halloumi que conocemos hoy en día. Aunque los signos de la fabricación de queso datan de la primera dinastía de Egipto, hace unos 5.000 años. Esta es la primera vez que se identifica un trozo de queso completamente preservado. Sin embargo, no sería seguro comerlo ahora, ya que contenía trazas de una bacteria llamada Brucella melitensis, que puede causar graves enfermedades estomacales y podría haber afectado incluso a las personas que lo comieron en tiempos antiguos. Si este queso de 2,600 años fuera seguro para comer, ¿lo probarías? Déjanos tu respuesta en los comentarios. En 2022, los arqueólogos anunciaron que habían descubierto un santuario único de halcones en el antiguo puerto de Berenike, en la costa del Mar Rojo, revelando prácticas no registradas previamente en un templo egipcio. Dentro del santuario se encontraron restos de hasta 15 halcones dispuestos alrededor de un pedestal, junto con objetos ceremoniales como estatuillas en forma de cubo, una herramienta de hierro y una estela con una inscripción griega que advertía sobre métodos de preparación no permitidos dentro del espacio. El propósito del sitio aún no se comprende completamente, pero es probable que los halcones fueran ofrendas vinculadas a una deidad con cabeza de halcón que aparece en una estela desgastada, acompañada de otras dos figuras divinas poco claras. Todos los hallazgos datan del final del período romano, cuando los blemios, un pueblo seminómada, supervisaban la región y podrían haber adaptado el templo antiguo para sus propias tradiciones religiosas. Con el atractivo duradero del antiguo Egipto, muchos caudillos y ejércitos han intentado tomar control de la región a lo largo de los siglos, lo que ha dado lugar a una amplia gama de artefactos que no están relacionados con el antiguo imperio en sí. Uno de los hallazgos más inesperados fue descubierto recientemente en las aguas del Mediterráneo, cerca del puerto oriental de Alejandría, y proporciona evidencia de una audaz campaña militar que tuvo lugar hace unos 225 años. La zona, situada en el lado norte de la isla de Faros, está llena de restos de la época grecorromana de Egipto, y fue en su momento el lugar del Gran Faro, una de las maravillas del mundo antiguo. Durante una investigación, los investigadores rusos encontraron un grupo de cañones, pistolas y armas de fuego en el fondo marino, y estos objetos fueron rastreados hasta un buque francés llamado Le Patriote, que había formado parte de la expedición de Napoleón Bonaparte a Egipto en 1698. Napoleón planeaba conquistar el país, pero la flota que envió fue confrontada por las fuerzas británicas en Alejandría, quienes no solo detuvieron el avance, sino que destruyeron los barcos franceses. Aunque la batalla se registró con detalle, los lugares exactos donde descansaban los barcos fueron olvidados, y solo después de años de búsqueda enfocada se encontraron finalmente los restos. Las excavaciones de 2020, en Kom al-Hilgan, en el delta del Nilo en Egipto, revelaron un importante cementerio temprano compuesto por 83 tumbas, ofreciendo una rara visión sobre las poblaciones predinásticas de la región. La mayoría de los entierros pertenecían a la cultura Maadibuto, que dominaba el Bajo Egipto antes del ascenso de los faraones, mientras que un pequeño número pertenecía al periodo más tarde de Nakada III, una época estrechamente asociada con la unificación política de Egipto. Las tumbas eran simples fosas ovaladas en lugar de ataúdes, con los cuerpos típicamente colocados en posiciones contraídas y acompañados de objetos modestos, pero significativos como jarras de cerámica, herramientas de piedra, cuentas y paletas cosméticas. Estos conjuntos funerarios demuestran tanto la identidad distinta del pueblo Maadibuto como sus interacciones con la cultura nakada del Alto Egipto, visibles en las cerámicas y los tipos de tumbas representados. El cementerio probablemente se encontraba cerca de un asentamiento contemporáneo,
reflejando la práctica común de establecer campos de entierro junto a áreas habitadas. A continuación, veremos cómo en lo profundo del Valle de los Reyes yace una tumba tan masiva que reescribe todo lo que pensábamos saber sobre los entierros reales. El dramático redescubrimiento de la tumba Kabetiso, en la década de 1990, transformó la comprensión moderna de los enterramientos reales del Reino Nuevo de Egipto. Aunque la tumba era conocida desde el siglo XIX, fue considerada por mucho tiempo como insignificante y en gran parte ignorada, hasta que Kent Weeks y el proyecto de mapeo tebano comenzaron la limpieza sistemática en 1987. Para 1995, las excavaciones revelaron que la tumba Kabinko contenía más de 120 habitaciones, lo que la convirtió en la tumba más grande jamás identificada en el Valle de los Reyes. Y el trabajo posterior aumentó ese número a más de 130. Los relieves e inscripciones descubiertos en el lugar confirmaron que la tumba fue construida durante el reinado de Ramsés II y destinada a varios de sus muchos hijos, príncipes como Amun-Herkhepeshef y Ramsés, en lugar de toda la descendencia real. El enorme tamaño de la tumba, su distribución expansiva y las repetidas modificaciones arquitectónicas sugieren que fue ampliada durante décadas a medida que la familia de Ramsés crecía, reflejando no solo la longevidad del faraón, sino también el énfasis real en la continuidad dinástica. Gran parte de Kabeb-5 fue severamente dañada por inundaciones repentinas antiguas, dejando las habitaciones llenas de cerámica rota, estatuas destruidas y fragmentos de huesos. Pero la magnitud y complejidad del complejo siguen siendo incomparables. Las excavaciones en Amarna, a principios del siglo XX, descubrieron una sala bellamente decorada en el Palacio Norte, cuyas paredes y pisos pintados incluyen representaciones notablemente realistas de aves, que datan del reinado de Akenatón en el siglo XIV. Sí. Un análisis reciente ha demostrado que la obra de arte es anatómicamente precisa, permitiendo identificar varias especies que todavía se encuentran en Egipto hoy en día, incluyendo la paloma bravía, el martinete común, el alcaudón dorsirrojo y el lavandera blanca, con solo pequeñas diferencias en el plumaje en comparación con las formas modernas. Estas pinturas demuestran la alta destreza observacional de los artistas de Amarna y proporcionan valiosas pistas sobre la fauna presente en el antiguo Egipto. Los arqueólogos creen que la sala en sí servía como un jardín o espacio de relajación para la familia real, diseñado para evocar un retiro natural con imágenes de agua, vegetación y fauna. En 2022, los arqueólogos que trabajaban cerca de la pirámide de Teti en Saqqara anunciaron la identificación de una reina desconocida del reino antiguo, llamada Neith, basándose en inscripciones y restos arquitectónicos que una vez formaron su pirámide. Este descubrimiento surgió de una excavación más amplia donde, en las últimas temporadas, se desenterraron más de 300 ataúdes del Reino Nuevo pertenecientes a sacerdotes y funcionarios en profundos pozos funerarios. Estos ataúdes no se encontraban dentro de la pirámide de Neith, sino en las cercanías, ya que el rey Teti fue venerado como una figura divina durante el Reino Nuevo. Los restos asociados con la reina Neith indican que ella era una consorte real en lugar de una gobernante, lo que agrega nuevos detalles a la familia real de la Fiabe-Sisi o dinastía. Juntos, los rastros de su pirámide del Reino Antiguo y los entierros del Reino Nuevo circundantes destacan la importancia religiosa de Saqqara a lo largo del tiempo y aportan valiosa información a nuestra comprensión de las comunidades reales y sacerdotales de Egipto. Investigaciones arqueológicas recientes muestran que los tatuajes en la parte baja de la espalda y la región de la cadera estaban presentes en el antiguo Egipto, especialmente entre las mujeres en el sitio del Reino Nuevo de Deir el-Medina. En 2022, los investigadores anunciaron el descubrimiento de piel momificada tatuada y figuras con motivos protectores como el dios Bes, una deidad importante asociada con las mujeres, el parto y la protección del hogar. Estos tatuajes, encontrados en mujeres que probablemente vivieron en esta comunidad de constructores de tumbas y sus familias, parecen haber tenido un significado simbólico o ritual, posiblemente relacionado con la fertilidad, la purificación o la protección durante el parto. Aunque su propósito exacto sigue siendo incierto,
debido a que la piel tatuada rara vez se conserva. El alcance total de los tatuajes en el antiguo Egipto sigue siendo desconocido. Sin embargo, el creciente número de hallazgos sugiere que ciertas mujeres llevaban tatuajes regularmente como símbolos protectores o devocionales, más que como simples adornos. En el antiguo Egipto, los cocodrilos no eran mascotas, sino que eran momificados como parte de prácticas religiosas relacionadas con el dios cocodrilo Sobek, quien representaba la fertilidad, la fuerza y la protección. Los arqueólogos han desenterrado miles de momias de animales a lo largo de Egipto, y entre los más notables se encuentran los cocodrilos del Nilo momificados, encontrados en tumbas y templos, especialmente en sitios como Kom Ombo, Teb Tunis, y más recientemente, Kubbat al-Hawa, donde una excavación en 2023 reveló 10 momias de cocodrilos excepcionalmente bien conservadas, incluyendo varios cuerpos completos. Estos cocodrilos fueron envueltos, a veces de manera elaborada, y colocados en depósitos como ofrendas votivas destinadas a honrar a Sobek o pedirle protección y prosperidad. Aunque los antiguos egipcios también momificaron gatos, ibis, carneros y otras criaturas. Las momias de cocodrilos destacan tanto por su tamaño como por lo que revelan sobre la relación espiritual que los egipcios tenían con los poderosos animales del Nilo. En lugar de ser mascotas personales enterradas con sus dueños, estas momias servían como regalos sagrados, intermediarios simbólicos entre los fieles y lo divino. Egipto nunca deja de sorprendernos. No solo fue un reino de faraones, sino un lugar de invención, devoción, resistencia e imaginación humana extraordinaria. Aún hay innumerables misterios enterrados bajo las arenas, esperando al próximo arqueólogo, el próximo descubrimiento o el próximo avance que los traiga de vuelta a la vida. ¿Crees que el antiguo Egipto aún guarda secretos que podrían reescribir completamente lo que creemos sobre su pasado? ¿Qué descubrimiento de este video te fascinó más? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó explorar estos increíbles hallazgos, no olvides darle a la campanita, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si quieres explorar más misterios del mundo, echa un vistazo a mi video sobre los descubrimientos en el Congo, donde extrañas plantas que parecen sangrar sobre las rocas generan electricidad de maneras que la ciencia no puede explicar. Haz clic en la pestaña que aparece en tu pantalla ahora. ¡Disfruta! Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.